Buenas tardes a todos los participantes, bienvenidos a este webinar que les traemos Grupo Testec y Wellspray, un webinar que traemos en conjunto, un webinar llamado Introducción a los líquidos penetrantes. Estamos muy contentos de tener con nosotros aquí a Frances Moreno y Enrique Orduna, de parte de la compañía Wellspray. Antes de arrancar, solamente quiero confirmar que nos están escuchando, que todo se ve bien, si ven la pantalla, ya para que comencemos este webinar. Bueno, les comento un poco, este webinar, como les comento al principio, perfecto, Andreina. Este webinar por parte del Grupo Testec y Wellspray es un webinar enfocado en líquidos penetrantes, ¿no? Vamos a hablar brevemente de la introducción, pero sobre todo vamos a hablar sobre esta marca, Wellspray, que bueno, la mejor manera de hacerle la introducción yo creo que es con la propia gente de la compañía, ¿no? Con Enrique. Por favor, adelante, Enrique, voy a compartir la presentación que me enviaste y bueno, adelante. Vale. La presentación francesa la tienes tú, ¿no? Sí, no, yo la tengo. A ver, dame un segundo para compartirla. Ok, yo creo que ahí ya se está viendo. Está llegando. Ahora. Ok, Enrique, cuando quieras. Ellos van pasando las diapos y tú puedes hacer la introducción, etcétera, etcétera. Ok, pues en primer lugar, agradecer a todos vuestra presencia en este webinar. Ok, agradecer profundamente al Grupo Testec y a todos los que se han unido a este webinar. Como director de la compañía Wellspray, agradezco profundamente su asistencia a todo el mundo. Agradezco al Grupo Testec la oportunidad que nos brindan para gestionar nuestra marca y nuestro producto en todo el mercado norteamericano, centroamericano y sudamericano. Estamos aquí para ayudarles en todo lo que necesiten, en aportarles un valor importante para sus compañías, si son distribuidores, si son usuarios finales. A través de Frances Moreno, que es nuestro área manager para todo el continente americano. Agradecer su implicación también, como no podía ser de otra forma. Siempre estaremos dispuestos a abrir un mundo de posibilidades. Somos una compañía que somos pioneros y queremos abrir caminos en el mundo de los productos, en este caso de ensayos no destructivos, en la línea de penetrantes, reveladores, limpiadores, penetrantes, limpiadores y reveladores de fisuras, ensayos a través de ensayos que pueden ser de penetrantes, de fisuras a través de ensayos magnéticos o bien a través de ensayos fluorescentes, partículas fluorescentes. ¿Ok? Como he dicho, agradezco profundamente la atención de todo el mundo. En nombre de Wellspray, esperamos que sea este webinar de su agrado, que pueda aportarles conocimientos para el día de mañana, para trabajar mañana con una eficiencia más alta. Nuestro objetivo como marca no es otro que ayudar a la industria norteamericana, centroamericana y sudamericana, siempre aportar nuevos productos innovadores, productos eficientes y, como digo, pues una vez más agradecer a todo el mundo que estéis en este webinar y con toda la sinceridad del mundo pues aportar lo máximo posible en conocimientos, compartir entre personas, entre equipos
la máxima eficiencia de nuestro producto, ¿no? Nuestro objetivo no es simplemente vender, es simplemente aportar valor. Aportar valor quiere decir aportar productos, aportar conocimiento, aportar, más que aportar, intercambiar todo tipo de inquietudes que existan dentro del sector, y en eso estaremos siempre y nos encontrarán a su disposición, a través de webinars, a través de presenciales en los diferentes países. Nuestra compañía es una compañía que no pretende vender un producto, sino apoyar. Apoyar, compartir, mejorar y al final encontrarnos en un mundo en el cual todos somos profesionales, todos tenemos inquietudes y desde España, desde Barcelona, pues intentar, como no, a través de nuestra compañía, de nuestros productos, de nuestra marca, ayudarles en el día a día, ayudarles a superar situaciones y en mejorar todo el tejido productivo industrial de todos los países del continente americano a través de, pues bueno, pues de calidad, de trabajar, de evolucionar, y en este sentido confiamos plenamente en el grupo Testec como abanderado de nuestra marca en la parte de ensayos no destructivos, y trabajar, pues bueno, como he dicho, pues, conjuntamente y apoyando en todo lo posible. ¿Ok? Confío en el equipo, confío en Testec, confío en Francesc, nuestro área manager para todo el continente, y a partir de aquí agradecerles la atención, sinceramente. En España ahora son las 9:15 de la noche, pero bueno, estamos ahí para apoyarles, para estar en nuestro mercado y compartir experiencias, que es lo más importante para mí. Compartir, debatir, mejorar, producir y darles un apoyo para que todos los países puedan evolucionar de una forma industrial importante, y en ese sentido siempre nos encontrarán dispuestos a apoyaros sin un ánimo de lucro directo, sino con un ánimo de lucro profesional a través de Testec, como he dicho ya, y disculpo la redundancia. Son una compañía profesional y en los cuales confiamos plenamente como marca para distribuir el producto y hacer llegar a todos los usuarios finales, distribuidores, retailers, cualquier tipo de venta, es vital para nosotros. Y como digo, y para finalizar, pues confiar en el grupo Testec, en todos sus componentes, y ahí estaremos para apoyaros, y como director de la compañía, pues bueno, agradecer la atención, agradecer el momento de hoy, que para mí es importante, y bienvenidos a Wellspray, bienvenidos a nuestro mundo, bienvenidos al mundo del aerosol y bienvenidos al mundo de los ensayos no destructivos. Muchísimas gracias, Enric. Muy agradecido por esas palabras, y de igual forma, nosotros comprometidos con este proyecto, ¿no? De aquí de parte del Grupo Testec, bueno, yo creo que con este webinar que vamos a ver ahora, vamos a poder ver algunos de los productos. Obviamente el webinar está un poco enfocado en introducción a los líquidos penetrantes. Claro. Quizá veremos algunos conceptos introductorios, y luego veremos los productos Crack 1, Crack 2, Crack 3. Pero bueno, muchas gracias, Enric, Frances también, por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, yo creo que ya podemos como tal comenzar con el webinar. Listo, perfecto. Entonces, voy a cambiar la pantalla. Okay. Perfecto. Un segundito para compartir nuevamente. Ok, bueno, bienvenidos todos a este webinar de introducción a los líquidos penetrantes, promocionado o auspiciado en conjunto entre Wellspray y Grupo Testec. Mi nombre es Diego Gamarra, soy certificado ASME nivel 3 en líquidos penetrantes. Y bueno, vamos a ver un poco del mundo de los líquidos penetrantes, ¿no? A nivel introductorio, y vamos a verlo a través del uso de la marca de estos líquidos penetrantes, que bueno, sabemos que
los que tenemos en el área de ensayos instructivos, bueno, sabemos que esta es una marca nueva en el mercado y vamos a ver cómo es esta marca, vamos a ver qué nos ofrece, vamos a ver algunas imágenes, quizás comparativas con otros productos, a ver, y yo creo que, bueno, nos puede esperar una gran sorpresa porque esta es una marca que con nosotros como Grupo Tech queremos poner ahí en la vanguardia, ¿no? Yo creo que, bueno, después de las palabras de Enrique, yo creo que no hay mucho más que yo pueda agregar, pero bueno, vamos a comenzar este webinar. Vamos a hablar 4 puntos realmente. Yo creo que el punto principal es el procedimiento general de líquidos penetrantes, el tercer punto, donde vamos a ver los productos como tal y vamos a ver el proceso, un procedimiento paso a paso con una pieza real. Tenemos una pieza, vamos a hacer desde la limpieza, explicar cómo es el procedimiento de limpieza a manera general, hasta el análisis de los resultados del método de líquidos penetrantes. Pero, ya que quizás hayan algunas personas aquí que no tienen conocimiento en profundidad en lo que son los líquidos, bueno, nos pareció interesante hablar brevemente de los principios básicos y cómo utilizar los líquidos penetrantes. Entonces, vamos a arrancar primero con eso, principios de los líquidos penetrantes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, líquidos penetrantes es un método no destructivo, pero que funciona para detectar discontinuidades abiertas a la superficie. Eso es imprescindible, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque es muy sencillo, ¿no? Aplicamos el líquido penetrante, y sobre la superficie el líquido entra en la discontinuidad, luego de eso se procede a una remoción del exceso del penetrante en la superficie, se aplica un revelador, y el revelador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a extraer esa pintura que está atrapada en esa discontinuidad. Entonces, ¿qué pasa? Si la discontinuidad no es abierta a la superficie, el líquido no tiene posibilidad de ingresar. Entonces, eso es evidente, pero eso es una gran limitante que ofrece este método. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Si nosotros vamos a hacer líquidos penetrantes para X, Y, Z aplicación, nosotros tenemos que saber para qué nos va a funcionar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de algunas inspecciones. Tenemos algunos componentes, los cuales están utilizando líquidos penetrantes visibles, que realmente serían los penetrantes visibles, sería, bueno, un fondo blanco con un líquido penetrante que resalta. Entonces, ¿qué es lo que nos permite o qué es lo que nos da esto? Esto realmente es lo que nosotros podríamos pensarlo como que estamos haciendo una inspección visual de la pieza. Nosotros estamos visualmente evaluando la pieza, pero con la presencia de estos líquidos penetrantes, ¿verdad? Le estamos dando un nivel de contraste muchísimo mayor entre la grieta y el material. Entonces, claro, visualmente nos permite ver las grietas. Entonces, ¿por qué digo que es una inspección visual que hacemos? Porque evidentemente, bueno, nosotros podemos tomar una fotografía, podemos ver la superficie, pero vamos a suponer que nosotros queremos saber qué profundidad tienen las grietas que vemos ahí. Bueno, nosotros no podemos saberlo con líquidos penetrantes. Nosotros podemos tener una idea. De repente, por la cantidad de pintura que salga, por la cantidad de penetrantes, eso podría ser un indicativo o no. O sea, no necesariamente. Eso quizás lo podemos mencionar un poquito más adelante en detalle. Pero la parte volumétrica de las discontinuidades no está contemplado aquí. El método de líquidos penetrantes va a hacer una evaluación superficial, ¿verdad?, que nos va a permitir ver esas grietas. Ahora, además de los líquidos penetrantes visibles, también hay líquidos penetrantes fluorescentes. Y el nivel de sensibilidad que nos va a dar los penetrantes fluorescentes es muchísima mayor. O sea, los penetrantes fluorescentes son más sensibles en comparación a los penetrantes visibles. ¿Ok? Si nosotros hablamos de, bueno, visualmente, ¿cuál es la diferencia? Bueno, evidentemente, hay pigmentos fluorescentes, en el caso de los penetrantes fluorescentes, hay pigmentos visibles, en el caso de los líquidos penetrantes visibles. Y desde un punto de vista práctico, bueno, los penetrantes fluorescentes tenemos que hacerlo con luz ultravioleta, en un espacio oscuro, con una lámpara de luz ultravioleta para poder generar esa fluorescencia. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, podemos hablar de que, bueno, que estos son las dos vertientes, si lo queremos ver de alguna forma, de los líquidos penetrantes. Tenemos los líquidos penetrantes visibles y los líquidos penetrantes fluorescentes, ¿ok?
Ahora, si tenemos una discontinuidad interna, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder? Bueno, yo puedo aplicar penetrante. ¿Y qué va a pasar? Bueno, no va a pasar absolutamente nada. O sea, porque mi componente, si no tiene esa grieta abierta a la superficie, yo puedo aplicar tinte, puedo aplicar el revelador, no vamos a ver nada. O sea, esto es algo, un principio básico. Esto tenemos que tenerlo como idea. Los líquidos penetrantes nos van a ayudar a ver todo lo que sea superficial, tanto los visibles como los fluorescentes. Un punto importante aquí, ¿no? Ahora, si nosotros, bueno, si alguien pregunta, bueno, ¿cómo inspeccionamos las discontinuidades internas? Bueno, podemos recurrir a otros métodos, ¿no? Ultrasonido, radiografía, corrientes, ya dependerá de la aplicación, dependerá de la discontinuidad, etcétera, etcétera, pero aquí estamos pensando en discontinuidades superficiales. ¿Okay? Entonces, bueno, simplemente esto como idea, ¿no? Ahora, la inspección de líquidos penetrantes se puede definir como un método de inspección para detectar discontinuidades abiertas a la superficie. Este método tiene una gran ventaja, ¿verdad?, sobre otros métodos no destructivos, y esto es el costo. Es un método muy económico que puede resultar atractivo para muchas empresas y muchos inspectores, porque es un método relativamente económico en comparación, ¿verdad?, a otros métodos. Si pensamos en ultrasonido, si pensamos en radiografía, si pensamos en corrientes X, bueno, realmente es un método que una de las grandes ventajas que tiene es que es un método de fácil aplicación, relativamente económico, ¿verdad? O bueno, relativamente no, es un método económico en comparación a los demás, pero perdón, esto hace que sea un método atractivo, o sea, es un método que, bueno, que se usa, ¿verdad? Con bastante frecuencia. Ahora, el factor económico no es el único factor. También se tiene que mencionar, ¿verdad?, que los líquidos penetrantes pueden ser implementados en una gran variedad de materiales, formas, objetos, ubicaciones y condiciones ambientales. Eso hace que los líquidos penetrantes sea un método muy flexible a la hora de la implementación, porque las aplicaciones que tienen es un amplio rango de aplicaciones. O sea, si pensamos en, por ejemplo, ¿verdad?, ultrasonido, o pensamos en radiografía, o en corrientes inducidas, en otros métodos de ensayo no destructivo, bueno, hay limitantes en cuestión a la forma de la pieza, en la ubicación, en las condiciones ambientales, que no vamos a entrar a ese nivel de detalle, ¿no? Pero si comparamos con líquidos penetrantes suele ser un método muy flexible, porque la pieza puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser cúbica, o sea, no importa mucho la forma, porque simplemente es una inspección superficial en donde se aplica una pintura, un spray, un aerosol, dependiendo de cómo se llama en el país, ¿no? Pero es una aplicación superficial del penetrante. Entonces, mucha flexibilidad en la aplicación. Ahora, advertencia, puede que sea muy sencillo de implementar. Esto realmente es una advertencia para nosotros como inspectores. O sea, nosotros podemos pensar, bueno, es un método muy fácil, es agarrar las latas de aerosol, echar spray, limpiar, revelador, limpiar y salen las grietas, ¿no? O sea, bastante sencillo. Entonces, claro, es económico, entonces cualquiera, no importa si se pierden las latas, que cualquier técnico haga la prueba. Bueno, ahí hay una advertencia muy importante, que es que sí, es cierto, es un método económico, es un método sencillo, pero no cualquier técnico puede efectuarlo. ¿Ok? Como inspectores tenemos que tener eso claro. Nosotros tenemos que saber que los resultados del método de líquidos penetrantes dependen enormemente del factor humano. Y esto, yo diría que este es uno de los métodos que más dependencia tiene del factor humano. Porque si yo aplico el tinte muy cerca, muy lejos, si limpio más, si limpio menos, si dejo más o menos tiempo de penetración, todo eso va a afectar los resultados de la prueba. Entonces, de repente, grietas pequeñas o grietas grandes, puede que las vea como puede que no las vea. Entonces, el factor humano es muy importante. Entonces, no cualquiera puede hacer este método, eso es importante. No cualquiera puede hacer este método de inspección. ¿Okay? Ahora, ventajas y limitaciones del método de líquidos penetrantes. Bueno, el método tiene la capacidad de inspeccionar grandes áreas de una manera muy rápida y eficiente, independientemente de la complejidad geométrica de la superficie inspeccionada. Bueno, un poco lo que ya comenté, ¿no? Yo creo que no hace falta indagar aquí.
puede detectar discontinuidades pequeñas. O sea, el método de líquidos penetrantes tiene mucha sensibilidad, es un método muy sensible, ¿verdad? Además que, si pensamos en que tenemos además fluorescente y visible, bueno, ahí la sensibilidad puede incluso ir más allá. Pero bueno, es un método muy sensible. Los resultados proveen de información acerca de la ubicación, orientación y longitud aproximada. O sea, el bloque o la pieza que evaluamos nos da un resultado visual. O sea, nosotros vemos dónde están las grietas. Entonces, claro, es muy fácil y es una gran ventaja de saber dónde están las grietas. O sea, eso realmente no... es una gran ventaja que tiene este método sobre los otros, porque visualmente lo podemos ver. O sea, no hay mucho que discutir. Por otra parte, este método puede implementar una gran variedad de materiales. O sea, podemos inspeccionar materiales ferrosos, no ferrosos, cerámicos, plásticos, entre otros materiales. O sea, realmente, sí, lo único que hay que ver, esto ya quizás sería un ejemplo un poco rebuscado, ¿no? Pero habría que ver la compatibilidad química entre el penetrante y el componente plástico, quizás que estemos inspeccionando. Que quizás puede que exista algún problema con algunos componentes, pero realmente yo diría que ese es un porcentaje pequeño. Si nos vamos a la cantidad de materiales a la gran variedad, cuando los líquidos penetrantes, bueno, ferrosos, no ferrosos, cerámicos, plásticos, etcétera, etcétera. No requiere de suministro eléctrico, realmente es un método que solamente depende de las latas de aerosol, si estamos hablando del método de líquidos penetrantes con latas de aerosol. Hay otros métodos, hay otras técnicas, perdón, que hablamos de estaciones de líquidos penetrantes. Bueno, ahí ya para hablar de eso tendremos que, bueno, quizás pensar en un curso de líquidos penetrantes para poder hablar de eso ya con un poco más de profundidad. Pero con respecto a las latas de aerosol no requiere de suministro eléctrico, ¿no? Lo cual también lo convierte en muy flexible a la hora de dónde vamos a hacer la inspección, ¿no? El proceso de inspección también es relativamente sencillo, ya lo comentamos, pero bueno, igual hay que tener en cuenta esa advertencia, ¿no? De que no cualquiera puede hacer la inspección. Ahora hablemos un poco sobre las limitaciones. Solamente puede detectar aquellas discontinuidades abiertas a la superficie, lo comentamos al principio de este webinar, ¿no? O sea, tiene que ser abiertas a la superficie, muy importante. En segundo lugar, la superficie y las discontinuidades a encontrar deben limpiarse para eliminar cualquier contaminante que pueda interferir en el ingreso del líquido en la discontinuidad. Punto importante ahí, lo veremos en el proceso, cuando estemos con la pieza, cuando veamos los videos de la pieza, podemos ver un poquito y mencionar un poquito la parte de limpieza, realmente. Y una cosa que se me olvidó mencionar al principio del webinar: si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a cualquier cosa que esté hablando o con respecto a los productos de Wellspray que vamos a ver más adelante, por favor, con todo gusto, pueden hacer el comentario en el chat. Si de repente veo que es una pregunta relevante al momento, la respondemos al momento. Si no, podemos dejar las preguntas para el final, pero cualquier pregunta la pueden ir dejando en el chat en caso de que la tengan, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, por otra parte, la inspección de superficies rugosas es difícil. Eso sí es un tema ahí que, si la superficie tiene mucha rugosidad, los líquidos penetrantes no van a tener la capacidad de esparcirse sobre la superficie de la mejor manera. Una de las cosas, bueno, como vimos en la animación anterior, uno aplica el líquido, ¿verdad? Y él, simplemente por el hecho de ser un líquido y las propiedades que tiene del penetrante, él se esparce en la superficie y luego entra en las discontinuidades. Pero claro, si la superficie es rugosa, dificulta ese proceso de esparcirse y posteriormente el ingreso en las discontinuidades. Entonces, hay una limitante que hay que tomar en cuenta. No aplica para materiales porosos. Si hablamos de materiales porosos, como por ejemplo, quizás cerámicos que no han tenido un tratamiento superficial de ese cristalino, ¿no? Que queda la cerámica lisa, sino que es una cerámica porosa. Los líquidos penetrantes no es un buen método. ¿Por qué? Porque entran todos los agujeros, ¿no? Entonces, claro, no nos va a dar un contraste entre lo que es un agujero y una grieta. Entonces, ahí no aplicaría. Hay una técnica de líquidos penetrantes, que me parece que es líquidos penetrantes filtrados, que sí se puede utilizar, pero claro, ahí estamos hablando de algo muy específico que no vamos a entrar en detalle ahorita, pero si de repente a alguien le interesa, bueno, es cuestión de indagar un poquito ahí. Simplemente dejo el comentario, ¿no? No se puede determinar las profundidades de lo que se encuentra
a lo que se encuentran las discontinuidades. Eso ya lo comentamos. No sabemos qué tan profundo es la grieta. Podemos tener una idea por la cantidad de pintura que salga al momento del revelado, pero vamos a decirlo, es cualitativo. O sea, vamos a decirlo, es cualitativo porque no necesariamente, inclusive la discontinuidad puede ser simplemente un agujero. O sea, simplemente la pintura se va para el otro lado, o puede ser sería mejor verlo como un dibujo, brevemente. De repente aquí tenemos la superficie, ¿no? Y tenemos una grieta, pero esa grieta tiene un agujero. Entonces, claro, aquí se llena de pintura y de repente la grieta no es muy grande, pero hay un pozo que atrapa mucha pintura. Entonces, de repente pensamos, mira, es que es una grieta muy grande, pero realmente no, es algo volumétrico que está más adentro, que se conecta con la grieta. Entonces, bueno, ahí también eso es una limitante, que no podemos saber si efectivamente es las dimensiones, ¿no? Podemos ver las dimensiones longitudinales, pero vamos a hablar volumétricamente hacia adentro de la pieza, no podemos verlo. Entonces, eso con respecto a la introducción, intenté ser lo más breve posible, porque realmente nos interesa la parte ya del proceso, ¿no? Del producto que vamos a ver, pero brevemente, clasificación, esto realmente simplemente son unas tablas para aquellas personas que no están familiarizadas con líquidos penetrantes, para que sepamos qué es lo que vamos a ver más adelante, ¿okay? Entonces, bajo AMS 2644 podemos dividir a los penetrantes según su tipo, y hablamos de 3 tipos, realmente 2, pero bueno, todo el mundo habla del tercer tipo, que es el modo dual. Entonces hablamos tipo 1, penetrantes fluorescentes, tipo 2, penetrantes visibles, que son los penetrantes también llamados coloreados, y el tipo 3, bueno, son esos penetrantes que funcionan, tienen esa dualidad, ¿no? Funcionan como visibles, pero también son fluorescentes. Esta es la clasificación según el tipo. Los penetrantes, bueno, no es solamente la lata de spray del penetrante, también hay otras latas, ¿no? Y hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es cómo removemos el penetrante, ¿ok? Entonces, el método de remoción es importante, dependiendo de las características y condiciones de trabajo, y hay realmente 4 formas de remover un penetrante. Método A, B, C y D. El método A es lavable con agua. El penetrante, simplemente aplicando agua, hay un procedimiento para cómo aplicar el agua, no es que vamos a lanzar un tobo de agua sobre la pieza y ya, no, hay una manera de cómo aplicar el agua, pero bueno, el penetrante es soluble en agua, entonces se va, o sea, se puede remover con la presencia simplemente de agua. Después están el método B y el método D, que son métodos post-emulsificables. El método lipofílico y hidrofílico, no vamos a entrar en mucho detalle qué es esto, pero simplemente para aquellas personas que les interese un poquito la teoría, estos son muy implementados en ciertas áreas, ¿okay? Porque los penetrantes post-emulsificables van a ser los penetrantes más sensibles por el proceso de remoción. Ayuda muchísimo para la detección de grietas muy pequeñas, ¿okay? Pero realmente el método C, yo diría que en las aplicaciones industriales, en campo, propias de ensayos instructivos de inspección en campo, de componentes que están en una industria o una petrolera o petroquímica, etcétera, etcétera, el método removible con solvente suele ser el método más práctico y más utilizado. ¿Por qué? Porque el método removible con solvente te llevas la lata de solvente. Entonces llevas tu lata de líquido penetrante, tu lata de solvente, y en sitio la aplicas. No dependes de una manguera, no dependes de un tubo de agua, no dependes de aplicar el emulsificante, en el caso de los posemulsificantes, y después la remoción con agua, sino que simplemente aplicas el solvente y es algo muy sencillo. Lo veremos en el video, cómo se hace. De repente hay personas en el webinar que ya tienen experiencia haciendo esto, entonces bueno, quizás, pero para aquellas personas que no, bueno, por eso es que hago un poco el hincapié, ¿no? Entonces, hablamos de equipo, si es el color, si es visible o si es fluorescente. Hablamos de método de remoción. Podemos hablar de método, por ejemplo, podemos hablar del tipo 1, método C. Eso significa que es visible, removible con solvente.
Por otra parte, hablamos un poco de la sensibilidad, ¿verdad? ¿Qué tan sensible es el penetrante? Nivel medio, 1, 2, 3, 4. Realmente esto ya será, podemos irnos a la norma. Yo creo que aquí no hay mucho que yo pueda comentar, pero simplemente una cuestión de qué tan sensible va a ser el penetrante. Forma de aplicación del revelador, ¿cómo lo aplicamos? Puede ser polvo seco, revelador soluble en agua, suspendido en agua, revelador no acuoso tipo 1, revelador no acuoso tipo 2 y aplicaciones especiales. De igual forma, bueno, ¿cómo aplicamos el revelador? Entonces aquí podemos hablar de otro revelador, ¿verdad? Perdón, de otra aplicación, que es aplicar el revelador en forma de lata. Entonces, claro, nuevamente, que sería el no acuoso, ¿verdad? Entonces, dependiendo no, si volvemos al ejemplo de la industria, o aplicaciones en campo petrolero, o algo parecido, bueno, es mucho más viable llevar una lata de revelador, ¿no? Podemos también aplicar el polvo, podemos llevarnos nuestro polvo seco, o podemos aplicar, bueno, si son algunas aplicaciones especiales. Entonces, ya con eso, bueno, y por último, la clase de solventes, si es un solvente clase 1, clase 2 o clase 3, esto también está en la AMS 2644, si es un solvente halogenado, no halogenado o de aplicaciones específicas, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente eso sería por la parte de teoría, y ahora hablemos un poco del procedimiento general. Entonces, aquí les traigo un breve video que tenemos, como la campaña de intriga. Entonces, bueno, este video que vemos, bueno, básicamente es esto, ¿no? Las tintas penetrantes de Wellspray. Hablamos de crack 1, crack 2, crack 3. Estas son las latas de aerosol de la línea de inspección de líquidos penetrantes que nos ofrece Wellspray. Se puede vender como kit, se puede vender individual, se pueden comunicar con cualquier ingeniero comercial de Grupo Testec, y con mucho gusto los podemos apoyar. Entonces, simplemente, en cuestión de normativas internacionales, podemos decir que Wellspray y las tintas de Wellspray cumplen ASTM 165, 1220, 1417, ISO. Bueno, no está de más decir que Wellspray como marca tiene certificación 9001. Entonces, bueno, la marca como tal, la línea de crack 1, crack 2, crack 3, que es líquidos penetrantes, realmente les puedo hablar un poco por la experiencia que yo tengo y por el hecho de haber utilizado estas latas, realmente dan muy buenos resultados, y no quiero decirlo a título personal, podemos ver el procedimiento que vamos a ver ahora, algunas fotitos. Entonces, bueno, básicamente estos son la línea, ¿no? Wellspray también tiene crack 4 y crack 5, pero esas no son de líquidos penetrantes, sino de partículas magnéticas. Entonces, claro, en este webinar no vamos a hablar mucho de eso, pero también lo comento para que sepan, también hay en el área de partículas magnéticas que bueno, también están disponibles. Entonces, vamos a ver el proceso, ¿verdad? Entonces, estas serían las latas, estas son las presentaciones de las latas. Crack 1, crack 2, crack 3, siendo crack 1 el penetrante visible. Como vimos, esto sería un penetrante tipo 2. En este caso, bueno, estamos hablando de un penetrante removible con solvente, o como comenta, ya disculpen que hay gente conectada, okay. O como comenta Enrique en el chat, que también se puede eliminar mediante agua bien solventada, que es una gran ventaja que ofrece esta formulación. Quiero, bueno, dejar abierto, bueno, aprovechando que tenemos a Frances y Enrique, si hay alguna pregunta, alguna duda ya a nivel de detalle del producto, por favor, con mucho gusto, yo estoy seguro que bueno, y si de repente es algo que esté dentro de mi capacidad de respuesta, con mucho gusto también, ¿no?
¿Cuál es la temperatura de trabajo del producto? Bueno, ahí sí tendría que revisar la hoja de especificaciones, ¿qué digo? Guido, yo te la puedo hacer llegar, bueno, ahí está comentando Enrique, entre menos 10 grados hasta 100 grados centígrados. Bueno, un buen rango de aplicación, un buen rango de temperatura para su aplicación. Ok, entonces la primera parte, vamos a hablar un poco del proceso de líquidos penetrantes, ¿no? Lo primero sería la limpieza de la pieza. Bueno, y perdón, antes de continuar, nuevamente repito, por si acaso, cualquier pregunta sobre estos tres productos, no, y disculpen que me salté, estábamos hablando de las latas, ¿no? Entonces, crack 1 sería el penetrante visible, ¿no? Estamos hablando tipo 2, podría ser removible con solvente. Ahora, crack 2, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Qué es el crack 2? Bueno, el crack 2 es el revelador. Y este revelador, bueno, es como vimos anteriormente, si quieren podemos regresar simplemente para que lo veamos, ¿no? Calificaría como un forma D, es un revelador no acuoso que podemos aplicar sobre la superficie. Recordemos que esto viene en presentación de aerosol, lo cual nos da una gran ventaja porque si vamos un poquito a la teoría, la capa de revelador que apliquemos tiene que ser una capa muy delgada. O sea, tiene que ser la suficiente para generar el contraste del fondo blanco, pero lo suficientemente pequeña como para no generar problemas a la hora de la salida del penetrante, ¿ok? Eso, bueno, eso como de manera teórica, ¿no? Pero el crack 2, bueno, básicamente funcionaría como esto, como el revelador. Ahora, el crack 3 es el solvente, ¿no? Es esa lata de solvente que podemos utilizar podemos utilizarla simplemente como limpieza, ¿verdad? De la pieza, podemos utilizarla hasta para limpiar la pieza, como para remoción del exceso del penetrante, siendo un penetrante removible con solvente. Entonces, este sería como tal el kit. Si hay algún comentario, Enrique o Frances, que quieran hacer en este momento, con mucho gusto, yo creo que tanto mi persona como los participantes del webinar estarían abiertos, pero si no, o no sé si de repente de los participantes hay alguna pregunta de estas latas, adelante, y si no, podemos continuar, vemos los videos y vemos la aplicación de estas tintes, ¿no? Entonces, el método depende de la limpieza de la pieza, ya que el ingreso del líquido en la discontinuidad es vital para la inspección. Entonces, claro, si por ejemplo tenemos una capa de un recubrimiento o de óxido o de cualquier cosa y aplicamos el penetrante sobre esa capa, ¿qué va a suceder? Bueno, el líquido simplemente no puede ingresar, ¿no? Cuando hagamos la remoción del exceso, bueno, nos estamos llevando absolutamente todo el penetrante. Entonces, claro, no sería una prueba realmente algo bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay mucho que ver. Si aplicamos el revelador, bueno, ahí también tendríamos problemas porque simplemente no vamos a ver. Ahora, esta es la pieza que vamos a ver el proceso completo. Lastimosamente la pieza venía limpia, ¿no? Entonces no hay mucho que yo pueda visualmente en el video, pero aquí simplemente les muestro un poco la pieza previo al trabajo como tal. Aquí estamos aplicando el solvente el crack 3. Bueno, esto simplemente a manera de ejemplo, podríamos usar un cepillo de alambre, esperar que el solvente se seque, después si hay óxido, tierra, sucio, simplemente con un paño es más que suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, verdad? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Remover, ¿verdad? Cualquier suciedad, corrosión, recubrimientos que haya en la superficie para permitir el ingreso, ¿ok? Ahí nos comenta Enrique que la vida útil de las latas es de 5 años, desde la fecha de fabricación marcada para crack 1, crack 2 y crack 3, que eso realmente es algo muy positivo, porque bueno, 5 años es una buena vigencia, ¿no? Ahora, a grosso modo, ¿cómo limpiamos? Bueno, hay dos formas, limpieza mecánica y limpieza química. Pero realmente hay que ver qué hay que limpiar, ¿no?
sea, hay que limpiar corrosión, hay que limpiar suciedad, hay que limpiar epóxico, o sea, ahí ya veremos, ¿verdad? Realmente qué es lo que habría que limpiar. Entonces, en función de eso, se hace la limpieza. Ahora, aplicación del penetrante. Bueno, el líquido penetrante puede ser aplicado de tres formas realmente. Inmersión, aplicación por spray y aplicación por broche. Entonces aquí en el video, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro componente y aquí aplicamos la data de crack 1. Entonces aquí, bueno, este como tal el proceso, bueno, vemos que es nuestra lata de penetrante, fácilmente de aplicar. Bueno, realmente la pieza la tenemos bajo condiciones controladas, ¿no? No hay mucho que pueda dificultar este proceso. Pero bueno, aquí tenemos ya la aplicación como tal del crack 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de que apliquemos el penetrante? Hay que esperar el tiempo de penetración, ¿no? Entonces, el tiempo de aplicación del penetrante es muy variado. ¿Ok? Una vez aplicado el líquido penetrante sobre la superficie de evaluar, se debe dejar por un tiempo determinado para que éste logre entrar en las discontinuidades de una manera adecuada. Muchos fabricantes establecen un tiempo recomendado de aplicación, pero ciertamente existen diversos factores que afectan el tiempo de aplicación. Entonces, si me preguntan, bueno, ¿cuánto es el tiempo de aplicación o el tiempo de espera de Wellspray, o de esta marca, o de esta otra marca? Bueno, el tiempo de aplicación como tal varía en función de la pieza que estés inspeccionando. O sea, yo les puedo comentar que para la pieza que estamos haciendo, que en este proceso que estamos viendo el paso a paso, yo dejé el Wellspray 6 minutos. ¿Ok? Yo dejé la lata del penetrante de Wellspray Crack 1 por 6 minutos, pero bueno, sería cuestión de, porque como se comenta aquí, hay diversos factores. El tamaño de la discontinuidad, el material del penetrante, el tipo de discontinuidad, la viscosidad del penetrante, la limpieza de la discontinuidad, ¿verdad? Entonces, claro, dependiendo de todo eso, el tiempo de penetración varía. Guido, ¿cuál es el tiempo máximo para microgrietas en la superficie? Bueno, ahí habría que ver, o sea, realmente si yo te doy un tiempo de 1 minuto o de 10 minutos o de 30 minutos, o sea, ¿cuál es la mejor manera? Tener tu sistema de líquidos penetrantes, vamos a suponer, tenemos nuestro sistema de Wellspray, tenemos unas grietas que nosotros sabemos que normalmente este es el tipo de grietas del tamaño que normalmente nosotros inspeccionamos, y desarrollar el procedimiento. ¿Ok? Entonces, en función de ese procedimiento, que ahí vamos a estar incluyendo qué marca estamos usando, qué discontinuidad estamos inspeccionando, qué tamaño tienen, podemos definir un tiempo. ¿Ok? Ahora, si me preguntas, bueno, dime un tiempo, bueno, yo realmente te diría, vamos a las normas ASTM, que ahí ya se estipulan tiempos de penetración. ¿Ok? Eso sería como que mi recomendación. O sea, vamos a las normativas y vamos a quizás a ver si tenemos algún procedimiento certificado, algún procedimiento que haya pasado. Ahora, Enrique nos comenta, máximo 15 minutos en cualquier temperatura ambiente. Y bueno, muchas gracias Enrique por el comentario. Y así es, porque si no después, ¿qué pasa con el penetrante si lo dejamos mucho tiempo? Bueno, se seca. Y esto no es un tema de que si es crack 1, ¿no? Que sea la marca Wellspray. No, eso es un tema general. ¿Por qué? Porque si no después, cuando apliquemos el revelador, bueno, el penetrante no va a tener la misma movilidad si la dejamos tanto tiempo. Entonces, bueno, como les comenté, para la aplicación que vamos a ver de esta pieza con el sistema de Wellspray, yo dejé el tiempo de penetración 6 minutos. ¿Ok? Entonces, con patrones de calibración del método y procedimientos de la respuesta. Así es, Guido, correcto. O sea, eso sería lo que yo recomendaría, porque claro, como dijimos al principio del webinar, hay tantas aplicaciones que no podemos decir, este es el paso a paso definitivo. O sea, de repente son microgrietas, de repente son grietas muy grandes, que nos interesa ver que la mayor cantidad de pintura posible ingrese, entonces vamos a dejarlo estirar el mayor tiempo posible para ver si una es más grande o que la otra, no sé, o sea, estoy inventando, ¿no? Pero sí, realmente eso sería como el enfoque. Ahora, remoción del exceso, el líquido penetrante que no entró dentro de las discontinuidades debe ser retirado, y este paso es crítico porque esa remoción nos va a permitir ver las grietas. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo.
remoción insuficiente. Ok, ¿qué pasa cuando la remoción es insuficiente? Deja líquido residual que puede oscurecer o tapar indicaciones reales. Remoción excesiva, eliminarás parte del líquido atrapado en las discontinuidades y por lo tanto se disminuye la visibilidad. Entonces por eso es que aquí es tan difícil, ¿verdad? Perdón, es tan difícil, no, es tan importante la remoción, porque si removemos mucho o removemos menos, ¿verdad? Ambos nos generan problemas. Tenemos que remover lo que es de exceso. Porque si removemos de manera excesiva, eliminamos el penetrante atrapado y no lo vamos a ver. Si removemos insuficientemente, bueno, va a quedar penetrante en la superficie que nos va a tapar la visibilidad del grieta. ¿Ok? No creo que sea 15 en todo ambiente. Hay climas demasiado fríos donde se aplica líquidos y se demora más de 15 ingresar a la soldadura. Sí, bueno, ciertamente, Francisco, y te tomo la palabra, hay penetrantes enfocados para líquidos para temperaturas calientes y temperaturas frías. Yo creo que Enrique comenta esto porque Wellspray, ¿verdad? Crack 1 tiene un rango de aplicación de -10 hasta 100 grados centígrados. Entonces, claro, yo creo que hablando de la marca de Wellspray, de Crack 1, máximo 15 minutos a cualquier temperatura, quizás en ese rango de temperatura, pero ciertamente, si hablamos, vamos a hablar un poquito de la parte teórica, ¿no? Si la temperatura es muy alta, la evaporación va a ser mayor, ¿no? Si la temperatura es muy baja, bueno, también vamos a tener problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay penetrantes diseñados para altas y para bajas temperaturas. Entonces, realmente el tiempo sí puede variar, puede ser más o menos. Realmente, bueno, yo puedo comentar que a temperaturas, vamos a decir, del Caribe, ¿no? 20 grados centígrados, 28 grados centígrados, realmente, bueno, en ese rango, ¿no? 6, 15 minutos, yo creo que estamos bien. Entonces, Enrique comenta, hablamos de máximo 15 minutos a más temperatura ambiente, más velocidad de detección de grietas. Ok, perfecto. Bueno, no sé, Francisco, si hay algún comentario adicional, o si con eso queda, pero bueno, cualquier cosa, aquí estamos, ¿no? Cuando se usan líquidos emulsificables, bueno, estos son adicionales a lo que estamos viendo, esto no lo vamos a hacer en el proceso, pero simplemente dejo el comentario, se aplica un emulsificador, ¿ok? Puede ser hidrofílico o lipofílico. No, gracias a ti, Francisco. El paso a paso puede variar en poco, pero el objetivo es el mismo. O sea, realmente se aplica un emulsificante y luego se hace la remoción del exceso. No lo vamos a ver ahorita porque, bueno, porque es teoría, es ver un proceso distinto al que estamos haciendo, pero simplemente dejo el comentario. Ahora, cuando se usan líquidos removibles con solvente, se requiere añadir solvente para poder eliminar el exceso. Entonces, ¿qué se recomienda en el paso a paso? Se recomienda hacer un pase de limpieza con un trapo seco para eliminar el exceso en primera instancia y luego pasar un trapo con solvente humedecido, con el solvente. Ok, entonces vamos a ver el video. Entonces aquí tenemos nuestra pieza con el penetrante Crack 1. Entonces lo primero que hacemos, ¿verdad? Es limpiar con un trapo seco, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí en pausa un segundo el video. Bueno, vamos a esperar aquí. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero la superficie, ¿no? De repente no sé si la calidad del video, por el tema de que estamos en una sesión de Zoom, se puede ver tan detalle como yo lo veo, pero cuando pasamos el trapo seco, ¿verdad? Ok, quitamos mucho tinte, pero igual la superficie queda con una tonalidad distinta al color del metal, ¿no? O sea, no queda el color del metal, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que ahí, a pesar de que, bueno, que ya casi prácticamente no se ve tinta, todavía hay tinta superficial, que esa no la pudimos remover con un pase. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ya está una capa muy delgada. ¿Y cómo la removemos? Bueno, con la aplicación del solvente, ¿ok? Entonces, vamos a... bueno, realmente aquí este proceso voy a adelantarlo un poquito. Claro, que hay que, a lo largo de toda la pieza, pasamos el trapo seco, ¿no?
Y después, bueno, utilizamos nuestra lata de Crack 3 de Wellspray del solvente. Entonces, bueno, aplicamos el solvente, humedecemos un poco el trapo y aplicamos. Entonces, miren qué pasa cuando pasamos sobre la superficie. Bueno, ya ahora propiamente la superficie ya queda color metal, ¿no? Y miren cómo todo lo que sacamos con el trapo. Entonces, solamente piensen esto, si hubiésemos aplicado el revelador sobre esa superficie, bueno, no hubiésemos visto nada. O sea, probablemente hubiésemos visto quizás una que otra grieta, dependiendo del tamaño de las grietas, pero hubiésemos visto todo eso también. Y nos tapa la visibilidad de las grietas. Entonces, por eso es que la etapa de remoción del exceso es tan importante. Entonces, bueno, vamos a ir de a poquito adelantando el video. Realmente esto ya es como procedimiento, aplicar solvente en el trapo. Ah, y cosa importante, yo no puedo aplicar el trapo, si yo paso el trapo y elimino solvente, perdón, penetrante, yo no puedo volver a pasar el mismo trapo, o sea, la misma parte del trapo. ¿Por qué? Porque si no estoy metiendo ese penetrante que está en el trapo. O sea, eso es ya un poco del paso a paso del procedimiento o de cómo lo voy haciendo yo como persona, ¿no? O sea, como técnico. Esto es una recomendación, no es que esto esté en alguna parte, en algún libro, esto ya es recomendación propia, porque ayuda, sobre todo en fluorescente. En visible sí ayuda, pero en fluorescente mucho más. Entonces, bueno, terminamos de pasar hacemos todo el proceso a lo largo de toda la pieza, ¿verdad? Y ya con eso tenemos, bueno, nuestra pieza lista para la siguiente etapa, que es la aplicación del penetrante, del revelador. Pero hay una etapa adicional, que es el secado de la pieza. Claro, nosotros tenemos que esperar que el revelador, perdón, que el solvente que aplicamos se seque. Claro, esto es algo de cuestión de segundos, ¿no? Porque es un solvente que se va a evaporar muy rápido. Pero si pensamos en aplicaciones de acuosas, que utilizamos agua, de repente agua empapada con solvente, o de repente agua pura porque es un penetrante removible con agua, bueno, ahí sí tendríamos que pensar, bueno, hay que esperar que se seque la pieza. No es recomendable que el revelador se aplique sobre una superficie húmeda. Entonces, una vez que la superficie se seca, aplicamos el revelador. Y evidentemente ya vimos que hay distintas maneras, ¿no? Puede ser polvo, puede ser revelador acuoso, puede ser no acuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante del revelador es dos cosas. Primero, que genere el contraste adecuado. Y para ello, tenemos que es el segundo punto, la aplicación. Tenemos que aplicarlo de una manera correcta. Entonces, una capa delgada. Entonces aquí podemos, bueno, simplemente vamos a hacer la aplicación. Para ello vamos a utilizar el Crack 2 de Wellspray. Entonces hacemos una capa delgada. Vemos cómo ya se genera ese fondo blanco. Y bueno, ahí ya vemos que, bueno, ciertamente esta pieza tiene unas grietas muy grandes que ya son quizás con solamente el penetrante atrapado en la superficie ya se notan, pero bueno, ahora visualmente las podemos ver muchísimo mejor con ese contraste que nos generan los tintes penetrantes, ¿no? Entonces aquí podemos ver, bueno, esas grietas, vemos las grietas grandes, vemos grietas pequeñas. Entonces aquí ya, esta es la pieza completa, ¿no? Vamos a ver por el otro lado del componente. Entonces, aquí les muestro un video un poquito más, el tiempo del revelado, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tarda en salir la discontinuidad? Bueno, aquí simplemente esta pieza, 3 minutos, y después volvemos a verla a las 6 horas. Realmente no sé en qué punto fue que el penetrante ya salió completo, pero simplemente esto lo dejamos en la tarde y en la noche lo revisamos y realmente, bueno, se nos pasó ver el tiempo exacto. Yo coloqué un aproximado de 6 horas porque más o menos fue el estimado. Y bueno, aquí podemos ver la diferencia de ese tiempo de revelado, que eso es un factor muy importante en inspección. Porque si yo me baso en la imagen de la derecha, claro, aquí es muy evidente, ¿verdad? Aquí es muy evidente que la grieta se encuentra aquí y aquí, ¿no? Pero si fueran grietas muy pequeñas, quizás no sabría dónde están. ¿Ok?
Entonces, Enrique, el comentario WS1820S ofrece la máxima sensibilidad a las más pequeñas fisuras, ¿ok? Entonces, bueno, eso como dato me parece interesante. Ah, y perdón, Germán, que no había visto el comentario. Sí, con mucho gusto podemos hacer llegar las diapositivas. Si nos mandas un correo, porque como no las ponemos públicas para descarga, pero si nos mandas un correo a info@testecndt.net, con mucho gusto. De todas maneras, dejo ahí el correo. Si nos mandas un correo solicitando las diapositivas, no tenemos ningún problema, las podemos enviar. Entonces, antes de ir a unas imágenes adicionales que tengo, vamos a ver este video de 3 minutos, que me parece que aquí se ve, bueno, con bastante eficacia lo que nos ofrece Crack 1 de Wellspray, ¿no? Evidentemente en la parte superior, ya vamos a regresar aquí un poquito para atrás, en la parte superior, bueno, son unas grietas muy grandes, que ciertamente la cantidad de penetrante que ingresó es mucho, ¿no? Pero las grietas del otro lado son grietas muy pequeñas, que efectivamente, bueno, casi no retienen penetrantes, pero las podemos ver, o sea, ahí se ven las grietas, claramente, con el contraste del revelador, con el contraste del penetrante. Ahora, pregunta, porque de repente pueden decir, bueno, pero mira la parte de arriba cómo se ve esto, que esto fue una mala limpieza, o es que el penetrante, o porque podrían decir, bueno, es el penetrante, o de repente es que se aplicó mal. Bueno, ahí hay que tomar en cuenta que esta superficie no es una superficie lisa, tiene muchas, no sé si es porosidades, pero tiene muchos huecos superficiales en donde el penetrante se queda atrapado a pesar de que estamos haciendo una limpieza, bueno, bastante adecuada. Porque si comparamos con el otro lado, miren cómo el otro lado queda esa superficie blanca, ¿no? Entonces, claro, aquí es un tema de superficialidad, de que esa superficie es rugosa. ¿Se recuerdan al principio del webinar cuando hablamos de que una superficie rugosa puede generar problemas? Bueno, es por esto. No es un tema de marca, no es un tema de aplicación, es un tema de que simplemente la superficie dificulta la inspección, ¿ok? Ahora, si comparamos, bueno, con el de 6 horas de tiempo, bueno, miren, bueno, ya efectivamente aquí ya es algo, un exabrupto de pintura, ¿no? Realmente yo creo que aquí no hay mucho que ver. Pero bueno, aquí simplemente estamos viendo que con esta pieza podemos dar fe de que, bueno, estamos haciendo nuestro proceso y vimos el proceso paso a paso, cada una de las etapas. La última etapa del proceso sería la limpieza, que podemos hacerla con nuestro Crack 3, nuestro solvente, para eliminar, bueno, todo ese revelador, tinte, etcétera, etcétera. Ahora, les voy a traer una foto, ya la última lámina, que sería una comparación de varias marcas. No vamos a mencionar las marcas, la única que vamos a mencionar es la de Wellspray, simplemente para que veamos los resultados que nos puede ofrecer Wellspray para nuestro servicio. En caso de que algunos de nosotros aquí presentes pensemos, bueno, yo quiero adquirir un kit de Crack 1, Crack 2, Crack 3 para nuestras empresas, para nuestras inspecciones, para nuestros servicios. Bueno, entonces aquí tenemos una marca, vamos a llamarla marca A, vamos a comparar las mismas grietas, ¿ok? Aquí tenemos una marca B, que nuevamente no voy a comentar el nombre de las marcas, ni de la A ni de la B, y aquí tenemos la marca Wellspray, ¿no? Esta, la tercera imagen, la marca Wellspray, hecho con Crack 1, Crack 2, Crack 3. Hicimos un trabajo de limpieza profundo, o sea, realmente esto, para tomar estas 3 imágenes nos tardamos un buen de tiempo porque, claro, teníamos que tener la seguridad de que estábamos eliminando el penetrante de la otra marca, y bueno, eso fue todo un proceso hasta que finalmente, bueno, creo que llegamos a una manera de hacerlo lo mejor posible. Y con esto, bueno, tenemos estas imágenes que yo creo que una imagen habla más que una presentación completa, ¿no? Yo creo que con esto podemos ver que las tintas de Wellspray efectivamente son una marca que tenemos que tomar en cuenta, una marca que nos puede ofrecer muy buenos resultados en nuestros métodos de inspección en líquidos penetrantes, porque con claridad podemos ver hasta las grietas más pequeñas que se ven con las otras marcas, ¿no? E inclusive yo diría que, bueno, ya entre gustos y colores, bueno, hay muchas opiniones diversas, ¿no? Pero yo creo que subjetivamente podemos decir que Wellspray puede competir con marcas ya reconocidas a lo largo de los años en
en el área de ensayos no destructivos y líquidos penetrantes. Entonces, bueno, por eso es que regresamos al principio del webinar. Esto auspiciado por Wellspray Grupo Testec. Esta es una marca que queremos introducir al mercado y, bueno, se pueden poner en contacto con cualquiera de nuestros ingenieros comerciales. Bueno, tenemos el apoyo, como vieron al principio del webinar, de Frances y de Enrique, que de verdad muy agradecido, Frances, Enrique, que estén aquí con nosotros. Sé que es muy tarde para ustedes, ya quizás el webinar fue un poquito más largo de lo que teníamos pensado originalmente, pero yo creo que la participación estuvo muy bien. No sé si hay algún comentario de algunos de los participantes, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, Frances o Enrique, si quieren aportar algunos comentarios finales, también estaríamos encantados. Pero bueno, yo como les comenté, yo creo que esta imagen de esta última este último slide habla más de la cuenta, ¿no? Entonces, si no hay más comentarios, si no hay preguntas, yo creo que con esto, Frances, Enrique, yo creo que con esto podríamos dar por concluido el webinar. Muy agradecido a todos los participantes de este webinar del Grupo Testec con Wellspray. Saben que este webinar, para aquellas personas que entraron tarde, va a estar disponible en nuestra plataforma. Como comenté y mandé el correo en el chat, si alguien está interesado en las láminas, con mucho gusto se la podemos llegar. Al igual que les podemos hacer llegar todo el material de Wellspray, o sea, todo el material infográfico de las especificaciones de Crack 1, Crack 2, Crack 3. Bueno, yo sí soy de la parte técnica, realmente hablarle ya de un punto de vista comercial. Bueno, yo creo que, como les dije, quizás con nuestros ingenieros comerciales los podrían ayudar mucho más de lo que podría hacerlo yo. Enrique, leo lo que escribiste para que las personas lo escuchen. Una marca que garantiza la máxima fiabilidad de productos NDT, calidad garantizada al mejor y más justo precio. Somos la marca con más crecimiento a nivel mundial en los últimos 2 años. Bueno, ciertamente eso es algo que vi cuando estuve investigando un poquito de la marca, ¿no? Que es una de las marcas europeas o compañías europeas, creo que está en el top 1 de crecimiento a nivel mundial, ¿no? Entonces realmente, bueno, yo creo que Wellspray es una marca que vino para quedarse y bueno, por eso es que nosotros como Grupo Testec se las queríamos hacer conocer a todos los participantes de este webinar y bueno, yo creo que básicamente eso sería todo. Realmente muy agradecido a todos por su participación. Frances, Enrique, muy agradecidos. Y nada, estamos en contacto entonces. Cualquier cosa pueden ponerse en contacto con Grupo Testec al correo y nuevamente este webinar estará en la plataforma. Punto adicional, si alguien está interesado también en la parte de adiestramiento de líquidos penetrantes, bueno, también se pueden contactar con nosotros. Bueno, Frances, gracias a todos también, gracias a ti, Frances, gracias, Enrique, y bueno, encantado de haberlos tenido el día de hoy.